Muy buenas a todos, soy Liván Rodríguez y he estado enfrente del diseño e implementación del libro web por capítulo. Hoy les traigo una presentación con los conceptos fundamentales, así como el administrador de compilaciones de dicho servicio. Pero bueno, vamos a comenzar respondiendo una pregunta: ¿qué es libro web por capítulo? Bueno, es un nuevo servicio de la plataforma LibroWeb, plataforma que todos ustedes conocen. Pero este servicio va a permitir a los docentes elaborar un libro virtual en correspondencia con las necesidades de sus alumnos a partir de la selección o ensamblaje de capítulos que se encuentran en el catálogo Alfa Omega, o incluso capítulos o contenidos que ellos mismos pueden elaborar. Ahora, antes de adentrarnos en la exposición, vamos a detenernos en 7 conceptos esenciales que nos van a permitir mejorar la comunicación. Por ejemplo, vamos a partir del concepto de catálogo de contenido, que es el repositorio, es el lugar donde se almacenan todos los contenidos disponibles para ser incluidos en las compilaciones. Esto incluye tanto a los contenidos del catálogo Alfa Omega, aquellos que provienen de los capítulos de los libros virtuales que actualmente están disponibles en la plataforma, como los que pueden ser elaborados por los docentes. Otro concepto muy importante es el alcance del contenido. Los contenidos pueden tener un alcance público cuando estos pueden ser visualizados por cualquier usuario. Es el caso, por ejemplo, de los contenidos del catálogo. Pueden ser compartidos cuando solo es distribuible entre los usuarios de un mismo cliente, o privado cuando solo su autor lo puede accesar. Hay que decir que el flujo de trabajo de la edición de los contenidos comienza por ser privado, es decir, cuando el autor considera que aún el contenido no está disponible. Cuando así lo estima, entonces lo comparte, pero solo entre los usuarios de su centro de estudio, de su universidad, hasta que estos contenidos son certificados y pasan al dominio público. Por lo tanto, otro concepto muy importante a tener en cuenta es el de la certificación. Es un proceso que solicita el autor y mediante el cual un contenido compartido puede convertirse en público, ya que cumple con las normas de publicación establecidas por el grupo Alfa Omega. Ahora, estos contenidos pasan a formar parte de la compilación, que es otro concepto muy importante, que no es más que un libro virtual, es decir, que cumple con las mismas características de los libros virtuales de la plataforma LibroWeb que ya ustedes conocen, lo que tienen la característica de que son libros ensamblados por eh, por los propios docentes. Por lo tanto, de ahora en adelante, cuando hablemos de un libro de compilación, no es más que un libro virtual que tiene la posibilidad de que los docentes sean quien los ensamble. El siguiente concepto es trascendental. Es el concepto de capítulo, que da nombre a servicio, el libro web por capítulo. Pudiéramos acercarnos a su concepto diciendo que es la unidad interna de una compilación que hace referencia a un contenido del catálogo de contenido. Es decir, que los capítulos hay una relación directa con los contenidos del catálogo. De esta manera, si se realiza un cambio en el contenido o una corrección de cualquier tipo, esta quedaría reflejada automáticamente en todas las compilaciones que utilizan este contenido. Hay que tener presente también que el concepto de capítulo y de contenido, aunque cercano, hay diferencias. ¿Por qué? Porque el capítulo es una personalización del contenido que reside en el catálogo. Por ejemplo, en un capítulo se podría eliminar algunos epígrafes del contenido que no se reflejarían a la hora de mostrar la compilación. Sí, teniendo la posibilidad de que en otras compilaciones la personalización sea diferente sin que se afecte el contenido. Otro concepto fundamental, más bien una precisión, es el de materiales. Es decir, que cuando hablemos de materiales estamos denotando a aquellos recursos de libre acceso, tanto de libre acceso, o los recursos también para el docente o para el alumno, que se adjuntan a cada uno de los capítulos de los libros virtuales, en este caso de las compilaciones. Y por último,
Vamos a ver el concepto de mi biblioteca, que es un concepto que ya está presente en la plataforma de libro web, sino más bien es el punto de encuentro entre el servicio de libro web por capítulo y lo que ya se conoce de la plataforma. En este lugar, el alumno podrá encontrar tanto los libros virtuales como las compilaciones que ha rentado. Vamos a pasar a explicar cada uno de los actores del sistema, es decir, cuáles son los usuarios con que van a trabajar. Partimos del alumno, que es un usuario básico del sistema, que tiene como objetivo fundamental la búsqueda de información para cumplir las tareas que se le han asignado y vencer las metas de aprendizaje que se esperan de él. Tenemos al docente, que crea materiales que puede subir a los alumnos de su grupo, pero además uno de los objetivos que él persigue al trabajar con la plataforma es planificar, dirigir, orientar o facilitar actividades de su grupo de estudiantes con la plataforma. Si bien estos dos actores ya están presentes en el libro web, no es así el docente compilador, que es un nuevo actor que introduce este servicio. Es decir, que por defecto un docente no puede crear compilaciones si no se le dan permisos especiales con tal fin. Y por último, quería presentarles el administrador del servicio, aunque es algo bastante recurrido, tiene una peculiaridad en el caso de el servicio que estamos presentando, ya que él, además de poder tener actividades de configuración, vamos a ver cómo tiene responsabilidades directas con el proceso de certificación. Es importante también conocer que existe una relación entre los diferentes actores del sistema, una relación jerárquica que va de más a menos en el sentido que indica la flecha. Esto se utiliza fundamentalmente para la construcción de los casos de uso, que no es más la respuesta que da el sistema al alcance de los objetivos de cada uno de los actores. Es decir, qué actividades pueden desarrollar cada uno de los actores con el sistema para vencer sus objetivos. Por ejemplo, en el caso del alumno, podemos presentar tres actividades fundamentales, que es examinar el catálogo en búsqueda de compilaciones, rentar la compilación como tal, que en algunas tormentas de ideas que tuvimos con anterioridad a esta presentación se fijó un término de 7 meses, y está por supuesto, el caso de uso de que el alumno pueda leer las compilaciones y consultar los materiales adjuntos que se distribuyen con ellas. Ahora, un docente, además de todos los casos de uso que puede realizar el alumno, puede subir materiales a los alumnos de su grupo. Es por ello que decimos que cada actor puede realizar los casos de uso del actor de menor jerarquía. Igual sucede con el docente compilador, que puede realizar todo lo que hemos expuesto, pero además puede crear nuevos libros virtuales, es decir, compilaciones, a partir de la selección de los contenidos del catálogo Alfa Omega. Puede crear nuevos contenidos de su autoría y también va a poder solicitar la certificación de aquellos contenidos que él desee publicar a la comunidad. Bien, como yo les decía, el administrador, además de tener tareas de configurar y mantener el sistema, también va a tener posibilidad de recepcionar, tramitar y reenviar los resultados de la certificación de los contenidos. Ahora, vamos a echar un vistazo general por libro web por capítulo. Bien, este servicio lo podemos dividir en tres módulos fundamentales. Está el módulo del catálogo general, que es donde se muestran todas las compilaciones publicadas a las cuales tiene el acceso que ha iniciado sesión. Además, esta herramienta facilita la selección de aquellas compilaciones que se desean rentar posteriormente. Existe un módulo que es el administrador de compilaciones y al cual hoy le dedicaremos la mayor parte del tiempo, que es el módulo que solo está disponible para el docente compilador. Es decir, ninguno de los otros dos tipos de uso, podemos decir, de los dos actores
tanto el alumno como el docente va a tener acceso al administrador de compilaciones. Solo lo va a tener aquellos que tengan el permiso de docente compilador. En este módulo, por supuesto, van a estar todas las herramientas para la creación de contenidos y compilaciones, algo que vamos a ver más adelante. Y también está el módulo de carrito de compra, que es una utilidad para el alumno o, en su defecto, cualquiera pudiera también tener su carrito de compra por el nivel jerárquico que explicamos. ¿Qué función cumple? Bueno, a lo que todos ustedes están acostumbrados, usted pasa por el catálogo general seleccionando compilaciones, estas se depositan en el carrito de compra y usted va al carrito cuando ya desea ser efectivo, en este caso la renta, selecciona aquellas que desea solicitar a rentar y bueno, ahí se desencadenaría todo el proceso de renta y de pago a través de las diferentes procesos que se establezcan al respecto. Bien, en este momento vamos a pasar a mostrar una maqueta de libro web por capítulos para ejemplificar un poco el catálogo general y el carrito de compra. Vamos a hacer algunas advertencias antes de entrar en esta parte de la presentación. Lo primero es que lo que van a ver es una maqueta, no es algo todavía que esté totalmente funcional, sino que es más bien para apreciar los conceptos y un poco tener en cuenta la interfaz con que se van a encontrar los usuarios, así como la solución que se está presentando para realizar cada uno de los casos de uso que presentamos anteriormente. La primera sería que es una maqueta, por lo tanto no está implementado estas dos funciones, solo el caso del administrador de compilaciones, que es el que vamos a ver ya así en el software real corriendo. Lo segundo es que el diseño gráfico aún no es el definitivo, sino que todavía falta por introducir algunas imágenes, así como algunos colores, entre otros elementos gráficos. Y lo tercero es que por favor no presten mucha atención al texto o al título de las compilaciones y las descripciones, porque no son relevantes por su contenido en sí, sino para ocupar un espacio en pantalla y más o menos tener una idea de cómo se vería el resultado final. Sin más, pasemos a mostrar el catálogo. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuando usted inicie sesión en libro web, no importa qué jerarquía posea, es decir, qué tipo de usuario sea, va a aparecer en el menú libro web por capítulos insertado después del catálogo, que esta es la forma de acceder al servicio. Después van a ver una estructura de la pantalla que se compone de tres áreas fundamentales, podemos decir el área de títulos, el área de filtro y el área de contenidos. Acá en el área de filtros, primero vamos a ver los botones que van a facilitar aproximar los valores de los precios a una tasa de cambio en específico. Por ejemplo, en estos momentos se está mostrando en pesos mexicanos, pero pudiéramos cambiarlo a soles argentinos o a pesos chilenos y vean cómo se refleja cada uno de estos precios. Ahora bien, ¿de dónde sale esta tasa de cambio? Bueno, automáticamente el sistema diariamente se retroalimenta de la que se publica en Google. Es solo una aproximación, una herramienta que ayuda al usuario en este sentido. Ahora, al lado podrán encontrar el título de la pantalla en que se encuentran y más a su derecha la ayuda que describirá un poco más la forma de proceder para realizar cada una de las operaciones en esta pantalla en específico. Una ayuda en línea. En el área de filtro se van a encontrar botones y opciones generales para el trabajo con la pantalla, y en el caso ya del área de contenidos van a observar, por ejemplo, en este caso, botones o controles para la paginación, como se está mostrando, y además el contenido como tal.
Bueno, la paginación se mostrará en el caso de que sea necesario o de que proceda, porque hay algunas pantallas que no lo poseen. Se trató de que la cantidad de contenidos que se muestre no sean muchos para que no sea una pantalla muy larga que necesite mucho scroll. Bien, hasta aquí las cuestiones generales, más bastante estables, que se repiten en cada una de las pantallas. Más bien lo hacemos para que ustedes se identifiquen con cada una de las áreas. Vamos a entrar a describir con un poco más de detalle el catálogo general. Bien, una vez que entremos en el catálogo general, que de hecho es la opción por defecto, cada vez que usted entre al libro web por capítulo, por defecto se le va a presentar el catálogo general, porque es la opción primera que se debe realizar. Por ejemplo, en este caso se están mostrando todas las compilaciones que existen en el sistema. Pero un usuario pudiera filtrarla por áreas, como es en este caso, donde, bueno, algo que también es importante y es parte de la ayuda son los tooltips que se le muestran cuando usted se coloque encima de cada uno de los botones o de las opciones y entonces le da una descripción. Por ejemplo, en el caso del área, le dice que solo se muestran las compilaciones del área o subáreas seleccionadas. Vamos a seleccionar un área, por ejemplo, el área de administración y negocio, y vean cómo la cantidad de compilaciones se redujo a solo 17. Es una forma de ir filtrando, una forma de ir creando un área de trabajo, es decir, de ir filtrando las compilaciones del área que nos interesa en sí. Observen que tanto las áreas como subáreas se unieron en un único árbol para aprovechar el espacio y tener una estructura más compacta. Además, ustedes podrán también observar que no están todas las áreas del catálogo, sino aquellas para las cuales existe al menos una compilación, y de esta manera también se aprovecha un poco más el espacio. Tengan presente que los filtros son acumulativos. Por ejemplo, nosotros pudiéramos filtrar, además de por área, también por docente. En este caso estamos diciendo que se muestren todas las compilaciones del área de administración, pero de cualquier docente. Pudiéramos restringirlo a un docente en específico. Por ejemplo, en este caso, de este docente, o seleccionar el docente Rojas y vemos que solo posee una compilación. Además, tenemos la posibilidad de agregar un tercer filtro que sería por una palabra clave o una frase clave que tecleemos aquí en el área de búsqueda, por ejemplo, y se filtraría todos los contenidos que cumplen las condiciones expresadas. Por ejemplo, que sea del área de administración de cualquier docente más la palabra clave que se especifique. También observen que tenemos la posibilidad de ordenar los resultados. Por ejemplo, lo pudiéramos ordenar por título, que es por defecto como aparece, por compilador o por precio. Por precio comienza por los más baratos, los de menor precio, y así aumentando hasta los de mayor valor. Perfecto. Bien. Ahora vamos a continuar accediendo a los detalles de una compilación específica. Por ejemplo, ya fijamos que el área nuestra de administración y que vamos a ver más detalles de esta compilación, ya que en el listado inicial solamente se muestra el título, el autor, una descripción y el precio de la compilación. También una nota interesante es que las carátulas tienen un color específico que también las relaciona con el área a la cual pertenece. Pero bien, no es suficiente la información, queremos más detalle para decidirnos si la vamos a rentar o no. Bueno, se hace clic, como ustedes pudieron ver, en el icono de, en
en el área de la compilación, puede ser en cualquiera de sus elementos. Regresamos para ilustrar. Ajá. Por ejemplo, hacemos clic en cualquiera de las zonas sombreadas y vamos a ver, acceder a una descripción más detallada de la compilación. Con más, pudiéramos ver el título, la descripción, la asignatura, es decir, que cada compilación debe responder a alguna asignatura, curso o materia, el área, la subárea, el autor y también pudiéramos ver los capítulos, es decir, qué contenidos posee esta compilación. Además, podemos ver en esta columna de la izquierda el precio de la compilación expresado en moneda, en pesos mexicanos. Como ya expresamos, por aquí lo pudiéramos cambiar, es decir, que esto funciona para todas las páginas. Y los materiales disponibles para esta compilación. Si deseamos agregarla al carrito, basta con hacer clic en este botón. Bien, cuando regresamos, así sucesivamente, podemos ir hojeando el catálogo y buscando aquellas compilaciones que nos sea de interés. Ahora bien, ¿a dónde paran estas compilaciones? Automáticamente no se realiza la renta, sino que se depositan en un carrito de compra donde usted va a encontrar aquellas compilaciones que dijo que deseaba rentar. Cuando entra en este módulo, tiene opciones como, por ejemplo, rentarlas todas o vaciar el carrito, es decir, comenzar desde cero. También tiene la opción de individualmente volver a checar cuáles son los, pudiéramos decirse, los detalles de la compilación y definitivamente rentar o descartar la compilación en sí, o simplemente rentar. Bien, por un último detalle es que las compilaciones, una vez que usted las llevó al carrito, es decir, que las echó en el carrito, cursan por varios estados. Por ejemplo, esta aún no se ha solicitado. En el caso de estas dos que tienen el símbolo de peso, se solicitaron, pero aún no se ha efectuado el pago. Y esta está en otro estado, que es que se solicitó, se efectuó el pago y ya el administrador le envió un correo con el código para que usted la ingrese a su biblioteca. Bien, hasta aquí los elementos fundamentales de estos dos módulos. Observen que estamos por un usuario que no tiene privilegio, pudiéramos decirse que no es un docente compilador, por lo tanto la opción de administrador de compilaciones no está presente. A continuación vamos a interactuar con el administrador de compilaciones. Si bien lo que vimos anteriormente era una maqueta de los dos módulos, de tanto del catálogo de contenido, perdón, del catálogo de compilaciones, como el carrito de compra, ahora sí vamos a entrar en el módulo de administrador de compilaciones que está implementado en estos momentos. No es una, pudiéramos decir, no es un desarrollo avanzado, está todavía en un estado inicial. Algunas de las aclaraciones que hicimos para la maqueta son válidas también para el administrador de compilaciones, como por ejemplo que el diseño aún no es el definitivo y que los títulos y textos que se han utilizado tampoco tienen mucha relevancia por su contenido. Sin más, pasemos a entrar en el sistema. Una vez que iniciamos sesión como un usuario docente compilador, accedemos al servicio libro web por capítulo, como ya les mostramos. Cuando entramos, podemos darnos cuenta a simple vista que aparece una nueva opción, el administrador de compilaciones. Hacemos clic para entrar y podemos reconocer que tiene una estructura similar al catálogo general de compilaciones.
pudiera decirse que con la excepción de que el filtro docente no aparece. Esto obedece a la lógica de que el administrador de compilaciones solo muestra las compilaciones del usuario que inició sesión, que por supuesto tiene que ser un administrador o un docente compilador. Vamos a utilizar para crear una nueva compilación esta opción que se muestra aquí. Por ejemplo, hacemos clic y pasamos a crear una nueva compilación. En la compilación debemos especificar un título, por ejemplo, una compilación de ejemplo. Podemos especificar una descripción, una asignatura o curso. Por ejemplo, digamos que la asignatura es una prueba. A continuación se puede seleccionar el área a la cual pertenece nuestra compilación. Supongamos que es del área de informática y computación. Observe cómo cuando yo cambio de área, automáticamente se muestra una carátula diferente asociada al área que especifiqué. Regresamos, decimos que es de informática y computación, y por ejemplo digamos que de la subárea programación y lenguajes y técnicas. Por ahora no es necesario especificar otra característica y procedemos a crear la compilación. Decimos que sí, que estamos seguros que lo vamos a crear, pero nos muestra un error, es decir, que existen campos cuya información no ha sido completada. Es que olvidamos especificar una descripción. Por ejemplo, esto es solo una compilación de prueba. Corregimos el acento. Y ahora sí estamos listos para crear la compilación. Sí, estamos de acuerdo. Y bueno, acá nos da un mensaje que nos dice que la compilación se ha creado exitosamente, y ahora podemos continuar agregando nuevas propiedades. Por ejemplo, podemos especificar la fecha de publicación. Digamos que se va a publicar a partir del martes 15 de noviembre. Vamos a guardar los datos que hemos especificado. Aquí nos dice que se guardó exitosamente, y vamos a continuar editando sus contenidos, porque hasta este momento solamente hemos especificado algunos metadatos generales, pero no hemos creado ningún contenido en específico. Damos clic en la opción editar contenidos y observen que estamos en el famoso catálogo de contenidos que tanto le he reiterado. Observen en el catálogo de contenidos que tenemos tres opciones fundamentales. Recuerden que les mencionaba al principio el alcance de los contenidos. En este caso estamos mostrando los contenidos públicos. Observen que en este panel de la izquierda en rojo se ha identificado el catálogo de contenidos de Alfa Omega, y en el panel de la derecha estarían los contenidos seleccionados para la compilación en turno. También poseemos un grupo de filtros que se van a aplicar a los contenidos que se estén mostrando. Vayamos a ver un ejemplo. Acá, ¿qué áreas se están mostrando? Se están mostrando todas las áreas. Nosotros queremos mostrar solo los contenidos del área informática y computación. Pero además tenemos otro filtro, que son todos los libros y compilaciones, o seleccionar contenidos de un libro en específico. Por ejemplo, vamos a tomar contenido
del libro de matemáticas para la computación. Bien, aquí observen en cómo en el panel, en el catálogo de Alfa Omega, se van aplicando los filtros y solo se van mostrando aquellos contenidos que cumplen los criterios que nosotros hemos especificado. También se pudiera adicionar el caso de la búsqueda. Bien, vamos a centrarnos en este tipo de contenidos, en estos contenidos que hemos seleccionado. Ahora, ¿cómo decimos que estos contenidos deben pertenecer a nuestra compilación? Muy sencillo. Podemos seleccionarlo. ¿Ven? Seleccionarlo, ¿cómo lo hacemos? Haciendo clic en el checkmark que aparece en cada fila de contenidos. En este caso seleccionamos el contenido árboles, el contenido expresiones booleanas y el contenido grafo. Ahora, haciendo clic en la flecha, seleccionamos los contenidos. Observen cómo los contenidos que ya están seleccionados dejan de mostrarse en el catálogo de contenidos, porque no es lógico que usted adicione o repita capítulos. Esa es más o menos la lógica de selección. Camino inverso, de seleccionar. Por ejemplo, marco aquí grafo y lo retorno acá al catálogo de contenidos de Alfa Omega. Y damos guardar y de esta manera ya la compilación tiene asociado esos dos contenidos. Por lo tanto, se crearon dos capítulos que apuntan a estos contenidos. Bien, el proceso de selección es simple. Quizás lo que puede ser complejo es decidir qué contenido selecciono o no. Bien, hay un primer nivel de información que lo podemos acceder a través de detalles. Si por ejemplo damos clic en detalles, acá debajo del catálogo de Alfa Omega se mostrarían los detalles de los contenidos en la selección actual, es decir, en los filtros aplicados actual. Damos clic en detalles y observen cómo aparece un navegador que nos va a dar varias información. Por ejemplo, la cantidad total de contenidos es 9. Este contenido que se está mostrando, que es árboles, que fue uno de los que seleccionamos, se incluye en la compilación, y eso es lo que quiere decir esta marca y está en verde. Podemos ir navegando por cada uno de ellos. Vemos que expresiones booleanas también está. El caso de árboles, recuerden que ya que lo habíamos eliminado, bueno, se refleja como que no pertenece a la compilación, y así sucesivamente. También tenemos más detalles, como puede ser los contenidos, es decir, los epígrafes que tiene este contenido. También podemos tener un precio, y aquí aparecería una imagen que indica que este es un contenido del tipo público, pero como les dije, aún faltan algunas imágenes por incorporarse. Hasta este nivel podemos seleccionar, pero ustedes pueden decir, pero es que yo necesito más información sobre ese contenido. Bien, para eso se va a incorporar una vista previa donde el compilador, es decir, el docente compilador, pudiera acceder al contenido de este, mejor dicho, a visualizar, a tener una vista previa de este contenido. Pero hay una restricción para acceder a esto, y es que identificarlo como un ser humano, para evitar que un algoritmo nos, pudiéramos decir, que nos copie o se lleve la biblioteca impunemente. Para eso damos clic en vista previa y se solicita un captcha donde debe identificarse es decir, es una forma de identificar que es humano, porque logra reconocer estos caracteres. Hay que decirle que esto aparecería solo una vez que ya se identifique en esta sesión al usuario. No se le volvería a pedir para mostrar una vista previa, porque ya se identificó como humano. Vamos a dar cancelar para no perder tiempo. También por aquí, continuando con la selección, pudiéramos seleccionar un contenido, por ejemplo este de lógica matemática, incluimos el catálogo
y nos dice que ya este contenido se ha incluido en el catálogo. Pues bien, vamos a salir, regresamos al catálogo. Como pueden ver, ya tenemos 3 contenidos: árboles, expresiones booleanas y lógica matemática. Vamos a explorar un poco acá este otro panel. Observen cómo además tenemos los precios de cada uno de los contenidos seleccionados y un total de la compilación. Hay que decir que este precio está dado en estos momentos en dólares americanos. Muy bien, hasta aquí hemos visto los contenidos seleccionados, contenidos del catálogo. También pudiéramos ver los detalles de igual forma que en el panel de la izquierda del catálogo de Alfa Omega, ver los detalles de los contenidos seleccionados. Pero lo interesante sería crear un nuevo contenido, un contenido nuestro. Damos clic en nuevo contenido y especificamos el título. Este es un contenido propio. Palabras claves, vamos a especificarle contenido y propio. ¿A qué área pertenece este contenido? Bien, este contenido vamos a decir que es de informática y computación, pero específicamente de programación, lenguajes y técnicas. No es necesario especificar ningún otro metadato por este momento. Pasamos a crear este contenido, sí, estamos seguros. Bueno, nos dice que el contenido se creó exitosamente. Y bueno, observen aquí algo también importante, que es lo que habíamos mencionado, otro concepto de certificación. Una vez que el autor de contenido considera que ya que este contenido puede ser evaluado, debe marcar aquí en este checkmark, y entonces se enviaría un reporte al administrador que le informaría de este contenido se está solicitando que sea evaluado. Pues bien, hasta este momento hemos creado el contenido, pero no le hemos creado ningún epígrafe. A través de este botón vamos a crear el contenido. Por ejemplo, especifiquemos un título, el primer epígrafe. Vamos a arreglarlo acá. Epígrafe. Acá para la creación de epígrafe hay varias opciones. Aún no está bien perfilado, no está determinado exactamente el editor que vamos a utilizar, pero es un editor semejante como este, que cumple con la filosofía what you see is what you get, que le permite a usted escribir muy similar a como lo haría en un procesador de texto de escritorio, aunque no tiene todas las bondades. Aquí pudiéramos poner esto es una prueba. También podríamos utilizar otras opciones, como sería la de importar contenido que se encuentra en otros formatos, por ejemplo TXT, o exportar el contenido que hemos escrito a formatos externos. Por lo pronto vamos a crear el epígrafe, así que se creó correctamente. Y salimos y vamos a crear otro epígrafe, otro de prueba, le decimos crear, si estamos seguros, se creó exitosamente, y decimos salir. Bien, bueno, vamos a dejarlo por ahí en 2 epígrafes. Observe que aquí también tengo la opción, cuando yo estime conveniente, compartir este contenido con el resto de los docentes y de los alumnos de
de la institución a la cual pertenece este docente compilador. Por lo pronto vamos a guardar este contenido, salimos, es decir, regresamos al catálogo de contenidos y observen cómo nuestra compilación en estos momentos tiene 3 contenidos que son del catálogo Alfa Omega y uno que es propio. Bien, vamos ahora a explorar, a editar los capítulos asociados, es decir, que yo por defecto los capítulos se reflejan exactamente como están especificados los contenidos, pero recuerden que nosotros podemos personalizar los capítulos. Vamos a editar los capítulos. Por ejemplo, nos dice que tiene 4 capítulos asociados. Observen cómo ya cuando se construye el capítulo ya se elabora una enumeración de los epígrafes, y usted pudiera, por ejemplo, desmarcar aquellos epígrafes que no le interesan que aparezcan en su compilación. Y aquí vamos a guardar para que esto se salve. De igual manera lo pudiéramos hacer con el capítulo 2, con el capítulo 3 e incluso con el capítulo 4, que es el epígrafe, que es el contenido que acabamos de elaborar nosotros mismos. Y damos salir, y de esta manera ya hemos especificado los contenidos de nuestra compilación. Aquí tenemos otras posibilidades de edición, como pudiera ser cambiar el orden de los epígrafes. Observen esta flecha, podemos subir y el primero sería expresiones booleanas. Incluso por acá, vamos a guardar, por acá pudiéramos editar también los capítulos. Recuerden que habíamos desmarcado, aquí está reflejado, es decir, que hay varias formas de poder acceder y cumplir una misma tarea. Y así sucesivamente. También se pudiera eliminar el contenido o dar por terminado, mejor dicho, pudiéramos en un momento determinado publicar este contenido y estaría disponible para su renta por cualquiera de los usuarios del sistema, teniendo en cuenta que aquellos contenidos que estén en un estado privado o compartido no van a verse por el gran público, sino que si está en estado compartido solo lo verían los docentes de su institución, y si está en estado privado no lo vería nadie más que el propio autor. Esto se refiere a los capítulos, es decir, si la compilación está publicada, solo se mostrarían aquellos capítulos a los cuales tiene el acceso el usuario que la ha rentado. Podemos dar salir y vean cómo se ha incorporado la compilación a nuestra lista de compilaciones. Vamos a buscarla. Mi compilación de prueba, ¿cómo se llama? Vamos a filtrarla por área. Recuerdo que era de informática. Mírenla aquí. Se llama una compilación de ejemplo. Vean que la compilación en estos momentos está costando 111.28 pesos mexicanos. Ahora, si deseamos editarla, es decir, que ya se creó, lo que en estos momentos queremos es editarla, simplemente doy clic y pudiera editarla. Otra de las bondades que tiene es que, por ejemplo, nos parece muy cara, quizás pudiéramos decir, bueno, vamos a eliminar, podemos sacrificar árboles, ¿y cuánto costaría? Bueno, bajaría a menos de 100 pesos. Creo que así es como le conviene a los alumnos, o creo que así como puede quedarse. Damos guardar y de esta manera hemos creado una nueva compilación y además la hemos editado. Bien, esta es una pequeña presentación del administrador de compilaciones. Por supuesto que aún quedan algunas cosas por perfilar,
como puede ser la publicación, y que a partir de la publicación entonces empezar a implementar todo lo referente al catálogo general de compilaciones y al carrito de compra que habíamos explicado con anterioridad. Bueno, de regreso a nuestra presentación, podemos resumir los pasos para crear una compilación en los siguientes. Primero, hay que hacer clic en el botón crear una nueva compilación. Después, pues, debemos editar las propiedades básicas de la compilación, buscar contenidos a incluir, y en esta búsqueda creamos los correspondientes capítulos. El cuarto paso, que también es intercambiable con el 3 o pudiera excluirse uno de los dos, es crear los contenidos de nuestra propia autoría. Un quinto paso pudiera ser configurar el orden y decidir qué epígrafes de los capítulos se incluirán definitivamente en la compilación. Y por último sería publicar la compilación elaborada. Bien, hasta aquí es lo que teníamos preparado para presentarles. Quedan todos invitados a emitir sus criterios, sugerencias y sobre todo las inconformidades que puedan tener con la propuesta realizada. Aquí les dejo mi correo y muchas gracias por la atención prestada.